Hola, ¿cómo les va? Por lo visto, las guerras arancelarias entre socios comerciales es la nueva incertidumbre por la cual eh, pasará la población a nivel mundial, puesto que si socios comerciales de primer plano, de primer nivel, como China y Estados Unidos con sus socios de Norteamérica entran en la guerra de aranceles, entonces esta será la excusa magnífica para otros países que no están en la guerra de aranceles argumentar que se escasea a escalas nacionales y se dificulta el accionar, la cotidianidad de los ciudadanos en cuanto a la adquisición de los productos, por ejemplo, de la canasta básica y los servicios de primera necesidad. Estados Unidos ya entró en vigor, ya hizo oficial la adjudicación de aranceles a sus socios comerciales principales, vale decir un 20% a China, el 25% a sus socios de Norteamérica en su TLC y en el Tratado TECMEC, a México y a Canadá. En el caso de México ha estado negociando la situación, ha estado trabajando, tiene una comisión permanente encabezada por el ministro de Economía, Marcelo Ebrard, quien ha estado negociando en Estados Unidos la posibilidad de evitar estos aranceles a México. De todas maneras, la presidenta Claudia Sheinbaum de México, y es actualidad en México, ha dicho en último momento que responderá a las medidas, con medidas arancelarias y con medidas no arancelarias, la entrada en vigor de el 25% del acero y el aluminio que ingresa desde México a los Estados Unidos. Eso implica que vehículos, piezas, todo lo que tiene que ver con la industria automotriz y con el productos que son elaborados en aluminio y acero van a tener un impuesto de un 25% desde México hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha dicho hoy la presidenta Claudia Sheinbaum? La presidenta ha dicho que México responderá con medidas arancelarias y no arancelarias que han realizado desde que llegó todos los esfuerzos para reducir la criminalidad en las zonas fronterizas con Estados Unidos, que han hecho todo lo que han podido hacer para que cualquier situación de criminalidad en México no repercuta en los Estados Unidos. Incluso ha dicho que han hecho colaboraciones. Ustedes recuerdan las extradiciones que han sido catalogadas históricas, nunca vistas. Pues ha dicho que Estados Unidos tiene también que hacer su parte, controlar por ejemplo, el trasiego de armas desde Estados Unidos a México. También ha dicho que desde Estados Unidos también tienen que controlar a quienes delinquen y que tienen cifras en México de que los apresados en Estados Unidos son en un por ciento bastante elevado estadounidenses y que Estados Unidos tiene también que aplicar los controles allá en su país. Recuerden que el presidente Trump ha argumentado de que estos impuestos se realizan porque es una manera de controlar la criminalidad que les llega desde estos países, México, Canadá, pero también ha dicho que es que Estados Unidos está en demasiado desventaja con respecto a ambos países. De todas maneras, la presidenta Sheinbaum ha dicho, nosotros hemos fortalecido la protección en nuestras fronteras. Nosotros hemos hecho todo lo que he tenido que hacer para controlar el flujo de migración ilegal. Entonces, como quiera, a pesar de todos los esfuerzos, hoy ya es una realidad el impuesto de los aranceles al 25% a productos fundamentalmente elaborados en base al acero y en base
aluminio de México que se elaboran, que se manufacturan en México y que se exportan a Estados Unidos. De todas maneras, la situación, según datos que aparecen en varios periódicos estadounidenses, implica en lo inmediato que la compañía Honda con su modelo eléctrico de última generación, el Civic, que se iba a confeccionar en México, pues Guanajuato, pues que se va a elaborar en el 2028, se va a producir en Estados Unidos. También ha anunciado Estados Unidos, en medios estadounidenses se ha anunciado que hay compañías, por ejemplo, hay una compañía china que en vez de, que ha decidido establecerse en Estados Unidos, y así por el estilo. Otras personas dicen que, bueno, estas medidas también van a encarecer los productos que se elaboran en Estados Unidos. Es decir, que se va a encarecer el producto para el consumidor estadounidense. Esa es una posibilidad. De todas maneras, la presidenta Claudia Sheinbaum de México también ha rechazado un comunicado emitido por la Casa Blanca, donde dice que la presidenta Sheinbaum en su comunicado dice que el contenido relativo a México es ofensivo y dice que es difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México. Entonces, ese comunicado ha sido respondido de inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que va a responder el arancel del 25% con medidas arancelarias y no arancelarias. Incluso ha expuesto en su comunicado que el gobierno de México convocó a los mexicanos a enfrentar juntos el desafío y mantenerse defendiendo la soberanía nacional, por lo que están invitados a una asamblea informativa el próximo domingo en la exclusiva zona del Zócalo de Ciudad México, con las cuales revisarán las imposiciones del presidente Donald Trump. Entonces, también ha dicho que, y se ha referido que después de esa pausa de 30 días en las cuales se logró que el presidente Trump frenara la imposición de los aranceles a las exportaciones de México, pues hoy ya anoche formalmente entran en vigencia, a pesar de todos los esfuerzos contra la criminalidad, a pesar de todos los esfuerzos por mantener la seguridad en la frontera, pues el presidente Trump ha tomado la medida. ¿Qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum? Dice: por eso nosotros somos enfáticos. No hay motivo, ni razón, ni justificación que justifiquen esta decisión del presidente Trump. Asimismo, la presidenta Sheinbaum dice en su comunicado: demandamos a Washington asumir su responsabilidad en torno a la crisis de consumo de sustancias controladas que enfrenta su país y sus ciudadanos. También dice: buscaremos siempre, la presidenta Sheinbaum dice, buscaremos siempre una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco siempre del respeto, en el marco de la permanencia de nuestras soberanías. Pero, dice la presidenta Sheinbaum, la decisión unilateral que toma Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, dice la presidenta, y además afectan a nuestro pueblo. Ella también dice que hay que integrar más nuestras economías frente al avance económico y comercial de otras regiones. La presidenta Sheinbaum también está diciendo que el gobierno de México ha controlado, ha incautado dice exactamente 6.998 armas de fuego, el 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, entre otros elementos
dice la presidenta Sheinbaum. Dice también ella en su comunicado, que estamos chequeando, que datos del CPV de 2024 publicados por el Instituto Cato y Washington revelan que el 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de sustancias controladas, que ella especifica, entre 2019 y 2024 son ciudadanos estadounidenses, dice la presidenta Sheinbaum. Por tanto, dice ella, es tiempo de que asumamos nuestros compromisos. Estados Unidos tiene que lidiar y controlar el alto consumo y la crisis que se ha desatado en su país en torno a sustancias controladas, sustancias ilícitas, con la aprobación irresponsable de fármacos por parte de la FDA. Dice, un juicio contra la farmacéutica en su propio país demostró que la aprobación del primer fármaco que se vendió y promovió masivamente se basó en información alterada con la aprobación de la propia FDA. Dice también la presidenta exactamente, la coordinación entre ambas naciones es necesaria para atender el fenómeno de la violencia y el tráfico, pero siempre basada en el respeto. Siempre ya ha insistido en lo del mutuo respeto. Dice, quiero dejar claro en el día de hoy que nosotros siempre buscaremos la solución negociada. Por ello hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunadamente y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo. Pero también dice, es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y a empresas de Estados Unidos por el incremento de los precios de los artículos que se producen en México. También dice, fuimos capaces en los tiempos lamentables de tristeza y desolación en México ocasionados cuando la crisis de salud, como de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna de México. También dicen 2 años, el país se levantó. Dice también, México tiene una economía fuerte y sobre todo tiene un pueblo empoderado, consciente, que se ha convertido en su principal fuerza política. Dice, vamos a seguir buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y con racionalidad. Bueno, ustedes saben entonces que ya es oficial el impuesto del 25% a las importaciones que entren a Estados Unidos procedentes de México y Canadá. Y además, recuerden que el presidente Trump acaba de duplicar el gravamen a China. Entonces, en vez de 10, el gravamen impuesto por Estados Unidos a China será de un 20%. ¿Qué más también? Bueno, los chips y autos Honda serán los primeros en invertir en Estados Unidos. Taiwán Semiconductores estará haciendo una inversión de 100,000 millones a raíz de esta decisión de dólares en una nueva planta en Arizona, y la cual estará produciendo Honda estará produciendo también su auto Civic en Estados Unidos, el Civic híbrido exactamente, en Indiana específicamente, en vez de Guanajuato como tenía previsto para todo 2027, pero ahora entonces saldrá en el 2028. Entonces, es una realidad de lo que es entrada en vigor de los aranceles. Washington mantuvo su postura de imponer los aranceles a partir del 4 de marzo, lo que ya es una realidad tanto para México como para Canadá. La razón principal, en el fondo, el presidente Trump dice que demasiadas ventajas tienen México y Canadá con respecto al tratado
a los tratados que llevan y que es hora de que Estados Unidos se mantenga a la par. Ese es el fondo, lograr que las empresas estadounidenses que están en México o las empresas que producen en México y Canadá que retornen a los Estados Unidos. Ese es el fondo. ¿Por qué? Porque en la campaña recuerden que el presidente Trump decía que los productos que se venden en Estados Unidos, producidos en Estados Unidos, les llegan muy caros a los consumidores, pero que en cambio los que se producen fuera de Estados Unidos llegan más baratos. Entonces, ¿qué exporta México hacia Estados Unidos? Por ejemplo, partes de piezas de automóviles, automóviles ligeros, procesadores de datos, tractores, camiones, etcétera. Todo eso entonces tendrá impuesto del 25%. Canadá y China han respondido que van también a colocarle impuestos a los productos que ingresen a sus países procedentes de los Estados Unidos. Miren, siguiendo con lo que es la migración y la inmigración ilegal, en México la Fiscalía General de la República acaba de atrapar a una organización que se dedicaba a ingresar de manera ilegal ciudadanos hacia Estados Unidos. Esta red le cobraba a cada ciudadano de manera individual, dice aquí que fundamentalmente ciudadanos de Sudamérica, le cobraban $19,000 por persona para ingresarlos a los Estados Unidos. Están bajo acusación los miembros de esta red, que operaba, según la Fiscalía General de la República de México, estaba sentada en Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana. También dice que estaba en Baja California, así como en Piedra Imán y en Guerrero. Hasta aquí. Estas informaciones que arropan a México en estos momentos, pero que son también información de alta actualidad a escala continental. ¿Cuáles informaciones? La entrada en vigor del 25% de impuestos a los productos que ingresan desde Canadá, México y China hacia los Estados Unidos. En el caso de China, inicialmente se le había puesto un 10%, pero en la actualidad se modifica la cantidad y asciende a un 20%. Fundamentalmente el acero y el aluminio. Fundamentalmente. Queden bien.